Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Buenísimas tardes, ¿cómo está? Bueno, ahora creo que nos podrá escuchar seguro. Luis, también está ahí Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Estupendamente, encantado de estar con vosotros, gracias. Y con Rodrigo también, por supuesto. Luis, Adrián, Luis, por ir primero al grano, antes de ir con distintas cuestiones. Llevo un rato mirando mapas, de aquí y de allá. Ahora Se te escucha fantástico, Luis. Decía que... bueno, intentamos arreglar esa conexión con Luis. Decía, llevo un rato mirando mapas, intentando saber qué es lo que está pasando. Me cuesta mucho desde hace tiempo. Depende de a quién le preguntes, me mueve la línea del mapa para arriba o para abajo, me dice que están destruidos algunos sistemas de defensa de esas líneas rusas y entonces están avanzando muy bien porque no las renueva Rusia y por lo tanto Ucrania está encontrando luego espacio y hay retiradas tácticas. Y si miro otros mapas, me dicen que no y que la contraofensiva en el Donetsk no solo no está funcionando, sino que están muy atascados en Ucrania. En fin, Adrián, Luis, especialmente Adrián, mientras se reconecta Luis, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué está pasando ahí realmente? Yo no soy capaz de dilucidarlo. Bueno, es difícil hacer un análisis, por lo que vosotros habéis puesto, hacer un análisis muy preciso de lo que está ocurriendo exactamente sobre el terreno. Desde un punto de vista estratégico, vamos a decir, hombre, sí es claro que independientemente de avances concretos, la contraofensiva o la ofensiva ucraniana no ha conseguido ni mucho menos las expectativas iniciales. Parece que ha conseguido algunos avances de territorio, que Rusia ha conseguido otros, y hay de alguna forma un cierto equilibrio territorial. Ahora, ¿esto qué quiere decir en la práctica? Pues claro, que hasta qué punto, nos está diciendo hasta qué punto realmente lo importante es el territorio, porque dentro del contexto de esta ofensiva, la apuesta por conseguir territorio o por avanzar rompiendo quizás en los espacios territoriales ocupados por Rusia era la gran apuesta de Ucrania, mientras que no ha sido esa la apuesta de Rusia, no ha sido una apuesta territorial, sino ha sido una apuesta de desgaste. Y claro, el balance es exactamente este. No se han conseguido avances significativos en territorio por parte de Ucrania y, sin embargo, el desgaste, las pérdidas de Ucrania en hombres, en equipamiento, el desprestigio frente a la OTAN, del propio armamento de la OTAN en el campo de batalla, ha sido impresionante. Y esto es lo que realmente parece estar cambiando claramente la situación de las cosas, tanto desde la perspectiva del análisis que hace Ucrania, como fundamentalmente el que hace la OTAN con respecto a la situación, y el que está generando disputas de fondo muy serias sobre lo que hay que hacer a partir de ahora entre Ucrania y la OTAN, sin ninguna duda. Alguien apuntaba en el chat, Adrián, decía, bueno, el problema de todo esto es que, efectivamente, ¿no? Si se está dando ese desgaste que comenta Adrián Celaya, vamos a empezar a ver, quiero decir, si uno no está cogiendo territorio y el otro está perdiendo arsenal, vamos a empezar a ver ya estas buenas palabras, buenas intenciones. Bueno, vamos a ver si dejamos esto como está. A un funcionario, y digo un funcionario de la OTAN, por no decir directamente, desde el gabinete de Stoltenberg, se dejó caer el lunes que, bueno, si se cedía un poco de territorio a cambio de que Ucrania entrara en la OTAN y ahí acabábamos con todo, era una forma de acabar con esto. Sí, bueno, esto ha sido muy fuerte precisamente porque ha sido un funcionario de primer nivel de la OTAN el que lo ha dicho, pero este tipo de declaraciones se han repetido durante los últimos meses en distintos países occidentales. Han dejado claro que de una forma o de otra, viendo lo que estaba sucediendo, su última baza en Ucrania era esa contraofensiva, a ver, aunque no hubiera muchas expectativas, a ver si en esa contraofensiva de alguna forma se conseguía romper la relación de fuerzas, pero viendo que estaba sucediendo exactamente lo contrario, pues ya estaban apostando que quizás había que intentar algo en otoño, precisamente porque ya el tiempo estaba empezando a correr claramente a favor de Rusia, y cuanto más se retrase, las coordenadas estratégicas van a correr más fácil a favor de Rusia. Esto es claramente lo que está generando este contexto que vosotros estáis comentando. Desde la OTAN, desde los países occidentales, se está apostando ya claramente. Una cosa es, claro, lo que se dice externamente, y otra cosa es lo que realmente se piensa. Pero ya son declaraciones repetidas que van a ir presionando a Ucrania para intentar una negociación en otoño. Claro que
Otra cosa es que eso vaya adelante. Pues ya hemos comentado otras veces que habría que saber qué es lo que en este momento la OTAN, Ucrania, realmente pueden ofrecer a la otra parte, que en el momento es que ya está claramente ganando, para que cese las hostilidades. Este sería un poco la clave de la cuestión en este momento. Luis, sobre el tema de la contraofensiva, y antes de saltar a ciertos puntos que quiero tocar más al detalle con vosotros, algo en lo que creer mirando a los mapas y sobre todo también a estas idas y venidas de los funcionarios de la OTAN. Bueno, yo estoy de acuerdo con Adrián en que esto parece que es el último recurso, el último plan que tenía la OTAN, ¿no? El de acabar aceptando una partición mayor o menor de Ucrania, pero una partición al fin y al cabo, ceder territorios a Rusia y a cambio que, bueno, pues que como contrapartida Ucrania acabara adhiriéndose a la OTAN. Yo creo que esto, pues al final es parte del problema y parte de la solución, y me explico. Obviamente, pues puede ser parte de la solución en el sentido de que si con eso paramos la guerra, paramos las hostilidades, pues obviamente mejor, porque deja de haber, sobre todo, bajas humanas, que al final pues es lo irrecuperable, ¿no? Y en la escena internacional paramos un conflicto que está consumiendo una serie de recursos y que está generando una serie de inconvenientes también a Occidente y también a Estados Unidos, aunque de manera un poco más indirecta, ¿no? Pero por otro lado, Rusia siempre lo que ha buscado es la existencia de una especie de colchón, de un cinturón neutral de territorios no OTAN, entre la OTAN y la frontera rusa. Estamos viendo con el caso de Bielorrusia, con el caso de Ucrania, es decir, que hubiera como una especie de marca hispánica, ¿no? Como lo que había en otras épocas, pero una especie de marca territorial que separara o que amortiguara esa posible fricción entre una frontera OTAN y una frontera rusa, ¿no? Esto en el caso de Finlandia, pues precisamente era lo que en parte explicaba también que Finlandia, pues hasta día de hoy no se hubiera adherido y que tradicionalmente tuviera esa neutralidad impuesta, ¿no? Pero yo creo que a la vez esto, pues, supone alargar o generar una nueva fricción, un nuevo elemento de conflicto, porque precisamente el efecto colateral es el no buscado por Rusia, es decir, que Ucrania acabe plenamente incorporada a la OTAN. Como siempre hemos dicho en otras ocasiones, que Ucrania es lo que puede dilucidarse y es lo que la sombra o la incógnita que tendremos que despejar, ¿no? Pero yo, eso de que Ucrania ceda territorios para convertirse de manera express en miembro de la OTAN, pues es que al final no termino de verlo claro. Es decir, una posible solución que va a acabar generando nuevas fricciones. Sí que es verdad que ahí Ucrania pues sería un poco más, o estaría un poco más a salvo, porque ya entraríamos en elementos como la cláusula de defensa colectiva, que en caso de una nueva agresión ahí sí que involucraría y tendría que involucrar a la OTAN de manera completa, no de manera parcial como lo estamos viendo, pero posiblemente este conflicto se trasladaría a otras latitudes, no sé si Bielorrusia, el Cáucaso o a otra dimensión electrónica, de fake news, es decir, mediática, no lo sé, pero creo que esa posibilidad es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, vamos a verlo y sobre todo si de verdad esa posibilidad es real. Lo curioso es lo que comentábamos antes con Adrián, que no es un funcionario cualquiera, que es del propio gabinete de la Secretaría General de la OTAN, quien ha deslizado este asunto. Claro, ayer en Ucrania estaban con el término inaceptable y de ahí para arriba, hasta que la OTAN se disculpó, ¿no? Porque claro, ¿en qué victoria cabe confiar cuando quien te está suministrando dice que, bueno, a lo mejor hay que pactar una cesión territorial? En fin, con este plano en la cabeza, con lo que está ocurriendo y más allá de quién va ganando una guerra, que resulta complejo analizarlo desde la propaganda y desde el exterior, hoy se han lanzado ambos al asunto de la tecnología y los drones. Dice Ucrania que ya tiene los Ship Babies, estos drones submarinos. Dice Rusia que ya está preparado, ha preparado incluso una aplicación para los ciudadanos que se llama Radar, para que se metan y le detecten pues irregularidades, drones, sitios donde crean que hay sabotaje y lo reenvíen. En fin, yo no sé si esto ya empiezan a ser el principio, porque no parece como una carrera científica excesivamente elevada, si me permiten la apreciación. Yo no sé si empieza a ser el principio del fin allí, pero se están abriendo muchos otros conflictos. Y quiero irme a Níger, si me permiten, Adrián y Luis, porque allí la cosa está todavía muy verde. Hubo un golpe de Estado, sí. Anthony Blinken dijo en la tarde-noche de ayer, apostamos por la vía diplomática. Hoy ya la gente del ECOWAS, desde Nigeria, etcétera,
se empieza a hablar de que a lo mejor hay que buscar el conflicto armado porque la vía diplomática está agotada. Lo que hemos visto en Níger ha llegado para quedarse. Es solo el inicio de una serie de conflictos y por eso Francia ha decidido todavía no meterse. ¿Cómo evaluáis vosotros esta situación, Adrián? Estás silenciado, creo. Perdóname, Adrián. No. Bueno, lo intentamos ahora, a ver si le escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora fantástico, Adrián. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lamentablemente esto hay que verlo como parte del mismo conflicto. Tanto el mismo conflicto que Ucrania, ¿no? Es decir, estamos ante un enfrentamiento entre países emergentes y en buena parte países en desarrollo contra Occidente en su conjunto y lamentablemente estas son las fuerzas que de forma más o menos directa o indirecta, si se quiere, pues están detrás de lo que está sucediendo y de lo que vaya a suceder en Níger, ¿no? Claro, el nuevo gobierno de Níger hace una apuesta clara, vamos a decir, antineocolonial, ¿no? Antifrancesa, ¿no? Y entonces en ese contexto está claramente apoyado por los países emergentes y con una posición radical por parte de Francia y de Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Claro, en ese contexto, ¿qué es lo que puede suceder? Pues va a depender fundamentalmente de temas militares. Está claro que Estados Unidos y Francia harán, claro, no de la estricta voluntad de los países que rodean Níger, porque no tienen ninguno de ellos la fuerza para oponerse a cualquiera de los dos bloques que digo que están detrás, ¿no? Ni a Rusia o China por un lado, ni a Estados Unidos o Francia por el otro. Depende de qué cálculos hagan los dos grandes bloques, y eso va a ser un cálculo estrictamente militar. Estados Unidos y Francia harán todo lo que puedan para recuperar el control de Níger, y dentro de ese todo lo que puedan está evidentemente los cálculos militares. Si creen que militarmente pueden asaltar y ocupar Níger, lo van a hacer. Si no lo hacen es porque piensan que militarmente van a perder, es decir, porque o bien a través de los Wagner, de la intervención de Argelia o del apoyo indirecto de Rusia o de China, pues militarmente no van a tener opciones. Pero me temo mucho que en este momento no es demasiado importante ni lo que piense Níger ni lo que piensan los países de alrededor, sino ese cálculo de ajedrez que están haciendo ya, bueno, en este momento fundamentalmente Francia y Estados Unidos. Luis. Sí, yo aquí también me avanzaría, iría un poquito más a lo que pueda pasar mañana. Estamos viendo, lo decíamos la semana pasada, que este golpe en Níger no es el primero, es el siguiente de una sucesión de golpes de Estado con tendencia antifrancesa que se ha ido produciendo en la región, bueno, Burkina Faso, es decir, hay una serie de países que han iniciado este tipo de dirección, y yo me avanzaría un poco y creo que la posición francesa, más que intentar recuperar el control en Níger, que como bien ha dicho Adrián, pues dependerá un poco de la pinza que pueda hacer con Estados Unidos y de la posible reacción que pueda tener enfrente por parte de esa otra diría alianza entre China y Rusia mediante los Wagner o con los Wagner de por medio. Yo creo que lo más inteligente para Francia sería adelantarse posiciones e intentar reaccionar de alguna manera en aquellos otros países en los que todavía la presencia francesa es importante, está consolidada a día de hoy y no está puesta en cuestión, ¿no? Yo creo que si todo sigue la dinámica y la inercia que ha ido siguiendo, pues posiblemente algún otro país también pueda en los próximos años sufrir algún tipo de movimiento o de situación similar a las que se está viviendo en el occidente africano francófono, ¿no? Y ahí yo sí que creo que la diplomacia francesa debería anticiparse, debería, bueno, incluso podemos utilizar el término, ¿no? Replegar ciertas velas con el objetivo de consolidar su presencia y de que esa escasa o no, en algunos países sí lo es, en otras es mucho más fuerte, pues pueda no quebrarse cuando estas dificultades puedan aparecer, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos numerosos países en el África occidental de tradición francófona en los que podrían darse este tipo de situaciones. Mientras tanto,
pues hombre, Níger no es, aunque pueda parecernos que es un país que está, bueno, pues en medio del Sáhara, que está un poco lejano, que, bueno, pues España no tiene una relación muy consolidada o no muy estrecha con el país. Aquí también yo creo que es importante recordar que lo que pase en el Sahel, en la zona del Sáhara, aunque por tradición no tengamos una vinculación muy estrecha, es importante no solo para España o para Francia, sino también para toda la Unión Europea, porque dependiendo de la situación política y social que se viva en esos países, pues los flujos migratorios hacia Europa, hacia el norte, pueden incrementarse y las dificultades que hemos visto en el Mediterráneo en años atrás pues pueden volver a repetirse. Pero, llegado Adrián, el caso de que haya mucho de población. Sí, dime. No, Adrián, Luis, Adrián. A ver, lo digo porque cuando miramos a Níger empezamos con el asunto del uranio, el oro, etcétera, etcétera, pero sobre todo empezamos a tener la sensación, decía Adrián, y es importante esto, no se puede separar el conflicto de lo que está ocurriendo allí de lo que ha ocurrido en Ucrania. Porque puede ser que el golpe de Estado no se hubiera dado sin que en Ucrania esté pasando lo que está pasando, porque los activos que hay detrás del golpe que se produce vienen de donde vienen. Les habéis puesto vosotros nombre. Yo es que aquí los tenemos ya por innombrables, pero bueno, todos les ubicamos, ¿no? Quienes se asientan en Bielorrusia. El caso, esto que ha pasado en Níger, ¿lo veis pasando en otros lugares para desestabilizar precisamente algunos países de la OTAN? ¿Y lo veis incluso como parte de una negociación futura por la paz? Oiga, esténse quietos y dejen de mandar armas a Ucrania, terminemos con esto queda así. ¿O podemos hacer saltar el pivote en muchos más sitios? Sí, claro, yo sí. Sí, pero sí, yo sí lo veo extrapolable a otros sentidos. Es decir, aquí hemos hablado del caso de Taiwán, que es el más palmario, en el que están China y Estados Unidos, pues bueno, McCarthy, Nancy Pelosi, esas fricciones que hay, pero no son los únicos. La presencia china en África está muy extendida. Está en algunos sitios, tienen hasta bases militares, por ejemplo en Djibouti tienen una base militar. El modelo ruso pues es cada vez más admirado, sobre todo en países de África. Es decir, yo sí que creo, y claro, y lo que decía antes, que haya estabilidad, sobre todo en la parte del Sahel, porque nadie va a ir desde Sudáfrica a cruzarse el Mediterráneo, pero atravesar el Sáhara, hombre, es un desafío vital, pero la gente hemos visto que lo ha hecho y lo hace, ¿no? Y es un poco la medida de presión. Bueno, pues vamos a intentar frenar estas cosas en algunas latitudes, porque si no podemos empujar como una ficha de dominó y que esto vaya cayendo una tras otra, de manera que tú el conflicto que a día de hoy no tienes sobre una determinada cuestión en una determinada zona geográfica, puede que sí aparezca, ¿no? Y yo eso sí que lo veo extrapolable, sobre todo a países de la mitad norte de África, por ejemplo. Más que aparte en algún país de la OTAN también podría producirse, porque bueno, por movimientos separatistas que hay, que puedan, de hecho se ha reconocido, ¿no?, que la injerencia rusa en el conflicto catalán hace unos años, es decir, que esos elementos también pueden estar presentes y pueden darse. Sí, de hecho el Departamento de Estado acaba de reconocer que ellos influyeron para quitar al primer ministro de Pakistán, precisamente por este tema, porque el primer ministro de Pakistán había establecido fuertes relaciones con Rusia y con China, y que el año pasado trabajaron activamente para derrocar al primer ministro. Es decir, esto es vamos a llamarle guerra fría, pero guerra fría mundial. No es una guerra fría alrededor del conflicto de Ucrania, ni tampoco es una cuestión en la que ya estemos hablando de utilizar, por ejemplo, la situación de Níger como una especie de argumento de negociación para resolver de una forma u otra lo de Ucrania. No, al final los acuerdos van a tener que ser globales, ni siquiera, por ejemplo, para el conjunto de África. Seguramente tendría que haber, ya lo hemos comentado otras veces, pues probablemente una mesa, si no es de carácter confidencial, de carácter público, de una forma u otra, entre por lo menos China, Rusia y Estados Unidos, donde, de ser posible, aunque ya sabemos que en este momento es difícil, pero sería lo ideal, donde se pactara el futuro del mundo. Y eso implicaría qué va a pasar en África, cuál va a ser el peso de cada uno de los actores, qué va a pasar con el conjunto del mundo, qué va a pasar con el sistema monetario, qué va a pasar con Europa, etcétera. Pero es evidente que todo ello está interrelacionado y que los conflictos en los países que estén en una situación intermedia, dudosa, o a los que se pueda presionar desde una dirección a otra, van a ser continuos mientras la situación actual dure, sin ninguna duda.
¿Y dónde lo veis saltando? Porque mencionaba Taiwán, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de Taiwán. También quiero hablar de los BRICS. Ojo, porque viene una cumbre trascendental del 22 al 24, pero tengo que hacer una breve pausa y no quiero irme sin esto. ¿Dónde veis saltando estos conflictos en África? Hay gente con una presencia importante por parte de Rusia. Hay unas influencias importantes en algunas zonas sin que lleguen a tener el poder. Luego hablabais vosotros, os decía Adrián, el tema de Pakistán y cómo Estados Unidos, bueno, pues va también metiendo mano. Estados Unidos es precisamente quien ayer hablaba de diplomacia en Níger. Hoy eso parece que se va perdiendo. A ver si la diplomacia, y esto os lo traslado también, no va a ser convencer a los que dan el golpe de Estado de que sigan la línea que había antes. Bueno, aquí la diplomacia... Perdón, Adrián. No, aquí... Gracias. No, yo aquí la diplomacia, por lo que veo, es un poco la diplomacia que marca Estados Unidos, ¿no? Y sí que es verdad que al final pues tenemos la organización regional... Llámalo diplomacia, llámalo presionar, ¿no? Bueno, llamémoslo diplomacia, que es el yo le he dicho diplomacia porque es el término que tú has utilizado, ¿no? Aunque en la cabeza puede que tú... Es que es lo que dijo Blinken. Blinken le llamó diplomacia al tema, ¿no? Por eso. Bueno, pues la posición está, yo creo que al final quizá yo lo que veo más inteligente, que no es lo que seguramente pasará, por lo que decimos que hay actores implicados que van más allá del continente africano, pero una de las soluciones quizá la de apostar por la vía local, ¿no? La de que sea en el marco de la organización regional en la que se resuelva todo. Sí que es verdad que militarmente no tienen capacidad para ello y dentro de los miembros, de los Estados miembros, tampoco hay un criterio unánime. Hay incluso países como Burkina Faso que están mostrando simpatías con lo que está pasando en Níger, precisamente porque son esos países que han experimentado un golpe de Estado y que han seguido previamente esa línea que ahora está siguiendo el actual gobierno nigerino, pero a partir de ahí podrían darse esos dos escenarios, ¿no? Sí que es verdad que al final pues será lo que la diplomacia estadounidense de una manera más soft o más hard pues pueda indicar, teniendo en cuenta que esto es como una ensalada, ¿no? También está el elemento chino, el elemento ruso, y a partir de ahí pues será una ponderación de fuerzas, y lo que pase en Níger pues yo creo que puede ser indicativo de lo que podría suceder en no mucho en otros lugares. Y lo vamos a narrar, Adrián, al respecto de esto. No, sí, evidentemente el objetivo, en primer lugar, de la diplomacia tiene que ser conseguir las cosas gratis, ¿no? Y si se puede conseguirlas simplemente convenciendo o simplemente con presiones o simplemente con amenazas, estupendo, ¿no? Si pueden, ya digo, pasarán a la otra vía, a la vía militar, si creen que o bien pueden ganar o pueden crear un contexto de desgaste para la otra parte, ¿no? Como de alguna forma ha funcionado en Ucrania. Si creen que pueden generar un contexto de desgaste para Rusia o para China, ¿no? ¿Dónde puede estallar? En África puede estallar en distintos países. Bueno, últimamente se está mencionando incluso Nigeria. ¿Por qué puede estallar en distintos países? Porque, por ejemplo, al contrario de lo que ha sucedido en Pakistán, donde había un gobierno, vamos a decir, pro países emergentes y un ejército claramente pro-occidental, pro Estados Unidos, en muchos países de África, en algunos países de África, sucede lo contrario. Hay gobiernos que han apostado, a veces recientemente, por el bloque occidental, pero en los que el ejército tiene una clara apuesta a favor de Rusia y China, que se está extendiendo con mucha fuerza en distintos países de África como consecuencia de esa dialéctica, vamos a decir, antineocolonial. Es decir, bueno, apostar con Occidente es apostar por mantener el neocolonialismo, apostar por China y Rusia es apostar por romper con ese tipo de relaciones, y entonces hay movimientos en distintos países en el ejército muy favorables a Rusia y China que pueden generar estallidos de este tipo con mucha facilidad. Vamos a ver cómo se genera. Recuerda un poco, yo no sé si a vosotros también os lo parece, recuerda un poco a toda esta parte de la Guerra Fría. Alguien apuntaba ayer, bueno, le llamamos Guerra Fría, pero ya de Guerra Fría tiene poco. A lo mejor entre China y Estados Unidos, pero aquí vamos ya en caliente en un montón de frentes. Pero recuerda un poco cuando se cruzaban aquellas administraciones americana y rusa en Kazajstán, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, y de repente cuando ibas a atacar a una población que en teoría estaba indefensa, tenían misiles Stinger o lanzacohetes que no esperabas, ¿no? Empieza a resultar algo parecido
ahora en puntos de África, ¿no?, donde creía seguramente Francia tener controlado una situación con un gobierno que tampoco es que fuera democrático, vamos a poner las cosas en el sitio, pero deponen a Bazoum y anda, resulta que tienen un ejército relativamente armado y que por detrás hay potencia, ¿no? Y Francia, bueno, Macron, que fue a dar un primer paso y tuvo una primera declaración muy beligerante, como queriendo entrar rápidamente en Níger a recuperar las cosas como estaban, desde luego se ha agarrado bastante a la silla para no ir y para no realizar ese tipo de intervenciones ante lo que puede ocurrir con Mali, Nigeria y demás países alrededor. Brevísimamente, porque al final no me voy a pulir nunca, pero brevísimamente, Adrián y Luis, ¿veis esa problemática de que en realidad estén rearmados todos los grupos opositores en esas regiones? Bueno, algunos grupos opositores sí, sin ninguna duda, y que estamos en un contexto de intermedio entre Guerra Fría y caliente también. Claro, depende a qué le llamemos Guerra Fría, pero evidentemente sí se parece a ese tipo de contexto de la Guerra Fría en el que había conflictos bélicos en los que las grandes potencias intervenían de forma indirecta, ¿no? Fue mucho más directo, por ejemplo, en la guerra de Corea. Aquí tenemos un enfrentamiento indirecto, por ejemplo, a través de Ucrania, y también en África se han producido en distintos países a través de apoyos de, por ejemplo, fundamentalmente de Francia a gobiernos concretos o incluso a fuerzas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, y enfrente teniendo a fuerzas de Wagner, y evidentemente de forma directa o indirecta apoyadas desde Rusia. Ese contexto se puede repetir. Francia hasta ahora se ha ido retirando porque ha hecho la valoración de que militarmente no podía resolver el problema, pero claro, ya estamos, a partir del estallido en Ucrania, estamos hablando de un contexto en el que ya no es Francia, es Francia y Estados Unidos, ¿no? Francia tiene intereses directos, pero Estados Unidos tiene esos objetivos globales de defenderse frente al bloque emergente. Entonces, sigue habiendo un cálculo militar, pero ya es un cálculo militar establecido fundamentalmente desde Estados Unidos. Podemos defendernos, podemos contrarrestar estas fuerzas indirectamente, vamos a decir, apoyadas por Rusia y China, o no podemos, ¿no? Yo no sé si van a querer o no. Luis, por cerrar este bloque, yo no sé si estaba yo pensando en países en conflicto en aquel momento de la Guerra Fría. No sé si había una película, creo que era de Tom Hanks, la guerra de Charlie Wilson, ¿no? Bueno, imitando al senador Charlie Wilson, que consiguió armas vía financiación privada para Afganistán para que lucharan contra los rusos. Por eso pregunto yo si no hay también aquí un poco de todo eso por detrás y va a haber conatos de este tipo de rebeliones en África, Luis. Sí, yo lo decía, yo creo que esto es extrapolable, es decir, es un movimiento que empezó hace unos años en algunos países, Mali, Burkina Faso, ahora tenemos el caso de Níger y claro, yo sí lo veo continuando en países vecinos de la zona, pues a lo mejor el día de mañana es Chad, o como decía Adrián, Nigeria, que tiene una problemática o una fractura, un clúvit social bastante importante entre el norte y el sur, una parte en la que se aplica la Sharia, es decir, en la que los movimientos islamistas incluso hacen incursiones en territorios cristianos y acaban pues con la vida de centenares de personas, un sur que está mucho más ligado a otras cuestiones, no tanto al Magreb, es decir, a los países cercanos y vecinos. Yo creo que son caldo de cultivo y son por decirlo simple y llanamente, carne de cañón de cara a futuros conflictos, es decir, el cinturón que va desde Senegal hasta Djibouti, toda esa línea, toda esa franja que abarca pues en torno a una veintena de países, yo creo que son los que potencialmente pueden ser escenario de una repetición del conflicto como el que estamos viendo en Níger. Tampoco hay que olvidar que hay un conflicto latente en la República Centroafricana, por ejemplo, y que entre medias está Camerún, ¿no? Aunque Camerún pues tiene un poquito más de estabilidad aparentemente, pero bueno, a día de hoy tenemos esa situación en Níger, en algún país, como decía, en años anteriores, y ese es el target en el que yo veo que podría volver a darse. Bueno, vamos a verlo y vamos a analizarlo. Me van a dar 2 minutos, no se muevan, que sé que además estáis muchos conectados, estáis opinando sobre todo esto. Alguno, de hecho, decía, no querrá Níger y compañía de repente entrar en los BRICS, porque ahí cambia por completo encima de la balanza. Vamos a analizarlo, pero dennos por favor 2 minutos, hacemos una brevísima pausa, regresamos, siguen aquí Adrián Celaya, sigue Luis Rodrigo de Castro y miramos toda la situación y la cumbre de los BRICS de la semana que viene. No se muevan, ahora volvemos.